Noches, estudiantes del curso de Física General. Entonces empezamos la webconferencia eh, de la unidad 3. ¿Confirman si me escuchan? Bien, entonces, bueno, se ha presentado un inconveniente porque había enviado el enlace incorrecto de la web, pero creo que ya, ya se solucionó eso. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, la idea de esta webconferencia, pues es, por medio de los simuladores, abordar lo que son las temáticas de la unidad 3. ¿Ya? Con eso, digamos, trabajamos las temáticas y también estamos trabajando lo que son los simuladores de la unidad 3. La idea es trabajar sobre los 3 simuladores de nuestra unidad y eso nos va a servir, digamos, de manejar para conocer o comprender lo que son los conceptos previos o básicos para lo que van a ser los CIPAS virtuales que se han venido desarrollando desde la unidad 2 a esta situación de salud pública por la que afrontamos a nivel nacional y mundial. ¿De acuerdo? Entonces, voy a compartirles la pantalla. Listo. Voy a abrir un documento del anexo 1 de la unidad 3. Espero que, digamos, ya en esta unidad 3, pues no se tenga ningún tipo de dificultad de lo que es el uso de los simuladores, ¿no? Ya. Bien, listo. Entonces, de pronto, ¿qué se ha notado en lo que han sido las anteriores unidades? Pues se ha notado, por ejemplo, que no están, digamos, subiendo los videos. Sí, no pasa nada, Ingrid, no pasa nada. Entonces, les decía que sea que digamos que no están subiendo el video a tiempo, la idea es que esos videos los suban a tiempo para que sus compañeros puedan retroalimentarlos, porque digamos esa es la parte colaborativa del trabajo, que ustedes retroalimenten los videos que suben sus compañeros. Si ya no se sube el video, pues ya digamos eso se sale de las manos del estudiante, pero digamos la idea es que se cumpla con esos tiempos. Se supone que hasta el 17, o sea, es decir, de acá al viernes, por eso también programé la web hoy 15 para que tuvieran estos 2 días de plazo para subir el trabajo del simulador. Listo, entonces el primer simulador, que es ese simulador que trabaja lo que tiene que ver con la energía mecánica de un sistema. ¿Qué es la energía mecánica de un sistema? Espero que ya hayan leído esta parte. La energía mecánica del sistema se define como la suma de la energía potencial y la energía cinética, entendiendo como energía como la capacidad que tiene un cuerpo de realizar trabajo. Ahora, si ese cuerpo tiene la capacidad de realizar trabajo en virtud de alguna de sus magnitudes físicas, entonces, según la magnitud física, a partir de la cual puede realizar trabajo, es que se le pone el nombre a la energía. Entonces, si el sistema físico o cuerpo o objeto puede realizar trabajo en función de su velocidad, eso es lo que llamamos energía cinética. Es por eso que cuando ustedes miran la estructura o la expresión que me permite a mí calcular la energía cinética, se dan cuenta que la estructura o formulita o expresión es 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. ¿Eso qué significa? Eso significa que para que un sistema físico tenga energía cinética, pues debe moverse. ¿Por qué? Porque acá dentro de la expresión de energía cinética está incluida la velocidad. La masa, estamos asumiendo que son sistemas en los cuales la masa permanece constante, entonces sería una constante, y pues 1/2, pues es un número, sigue siendo constante. ¿De acuerdo? Eso por un lado. Ahora, en cuanto a la energía potencial, resulta que la energía potencial es aquella energía que se define
en virtud de la posición del cuerpo con respecto a un sistema de referencia. No importa, descargué, que solo es un mensaje. No sé de qué está hablando Silvio. Bueno, entonces, les decía que para el caso de energía potencial, la energía potencial es la energía que se define en virtud de la posición que tiene el objeto con respecto a un sistema de referencia que normalmente nosotros llamamos plano cartesiano. Hay dos tipos de energías potenciales que vamos a trabajar dentro del curso y dentro de los ejercicios que se les asignaron. Esa primera energía potencial va a ser la energía potencial gravitatoria, que es ese tipo de energía que se define en virtud de la altura del objeto. Es decir, que para que exista energía potencial gravitatoria, el objeto debe tener una altura diferente de cero. Es por eso que la expresión de la energía potencial gravitatoria es esta que estoy acá, que va a resaltar aquí en color, está en color amarillo. Entonces fíjense que esa expresión depende directamente de la altura. Entonces, si la altura es 0, toda esta expresión va a dar 0. Y también existe un tipo de energía potencial que es aquella energía potencial que se llama elástica, que aparece solo si el sistema físico está conformado por un resorte o entre él hay un resorte. ¿De qué depende de que exista esa energía o no? De la elongación del resorte. Entonces, si el resorte se elonga, elongación quiere decir que se puede comprimir o que se puede estirar con respecto a su posición de equilibrio. Entonces, si hay una elongación o deformación, quiere decir que ese objeto o ese sistema tiene energía potencial elástica. La expresión, aquí está más arriba, es un medio de K, donde K es la constante de elasticidad del resorte, por el delta de X al cuadrado, donde delta de X es la elongación del resorte. ¿De acuerdo? Entonces, esos son los tres tipos de energías que hay. Ya con esta introducción, espero pues que ya, esto digamos es un resumen de lo que ustedes leyeron ahí, vamos a ir al simulador y a partir del simulador de forma intuitiva, la idea es que comprendamos en qué consiste el teorema de la conservación de la energía mecánica. Entonces, simplemente, tal vez ya varios hicieron este proceso, simplemente es hacerlo aquí. En algunas ocasiones toca descargar la versión actual del Java. Entonces, va a darle descargar. Él lo va descargando y a la pregunta que hizo Tatiana, que preguntaba que si... ¿Qué pasó? Que si pregunta que puede añadir el equipo, no pasa nada, tranquila, conservar. Listo. ¿Listo? Si no le funciona, si usted intenta hacer eso y no le funciona, entonces de darle acá en requisitos del software, última versión de Java, la descarga y le debe funcionar. Si no le funciona después de eso, entonces hay que hacer un proceso adicional que pues me preguntan a mí y yo les envío un videito donde se explica el proceso. Bueno, pero entonces espero que ya eso no se presente ahorita. Si se presenta, entonces por favor me escriben. Ya dentro de este simulador, entonces simplemente en este simulador tenemos acá una pista. Esa pista pues es esa pista está moviéndose un skater, creo que es el nombre que se le asigna. Y esa pista pues la podemos modificar. O sea, en cuanto a forma, le puedo modificar la forma a la pista. ¿Listo? Estamos asumiendo que dentro de esa pista no hay fricción. Eso es importante para la aplicación del teorema de la conservación de la energía mecánica. Este solamente es aplicable cuando se asume que la fricción es despreciable. Dentro de este simulador, pues tiene varias opciones. Entre eso está pues la cinta métrica para medir las alturas. Podemos colocarle la cuadrícula, ¿sí? Se está asumiendo que estos son metros. Mira, ahí está la unidad en metros. Podemos mirar la referencia de la referencia de energía potencial, porque hablan solamente en particular de energía potencial. Recuerden que yo les indiqué que la energía potencial es aquella energía que está definida en términos de ¿quién? De la altura. Entonces, por eso, y como la energía potencial se define con base en un sistema de referencia,
ese sistema de referencia pues es esta línea, la altura. Entonces, entre más alto, más energía potencial gravitatoria tiene. ¿Eso en qué se traduce? O sea, que entre más alto tiene más capacidad de realizar trabajo. ¿Y qué es realizar trabajo? Pues cuando usted aplica una fuerza por la acción, la aplicación de esa fuerza, usted va a realizar o hacer que algo se desplace. O sea, todo está relacionado, lo que es trabajo y energía. Usted puede también mostrar, ver lo que es el diagrama circular, es decir, ¿qué no me apareció? No lo veo, bueno. Y acá. Puede ver el gráfico de barras, ¿cierto? Puede ver la energía, la gráfica de energía, ¿cierto? Entre posición, frente a posición y la gráfica de energía contra tiempo. Entonces, la idea es que analicemos cada uno de esos elementos para que entendamos qué significa o qué es la energía mecánica de un sistema físico. O sea, el concepto como tal no es complejo y más si lo trabajamos de esta forma intuitiva con los simuladores. También yo puedo, obviamente, pues pausar el movimiento, puedo cambiar la localización donde estoy ubicado para hacer ese movimiento. Entonces, no es lo mismo estar en la Luna, en Júpiter, la Tierra o el espacio como tal. Puedo modificar el valor de la gravedad, ¿sí? ¿Qué se diferencian estos cuatro entornos? O sea, entre el espacio, la Luna, Júpiter y Tierra. Aparte de la ubicación, ¿no? Exacto, la gravedad, muy bien. ¿Y en cuáles de las energías es que bien afecta directamente ese valor de la gravedad? O sea, al modificar el valor de la gravedad, ¿qué tipo de energía se va a cambiar también? No, vamos a ver los tres. Vamos a ver los tres simuladores. Y es importante ver los tres porque en los tres vamos, o sea, ¿qué es lo que pretendo hoy yo? Dos cosas. La primera es que manipulemos el simulador si tenemos dudas. Correcto, potencial. Y la segunda es que tengamos una idea desde el punto de vista conceptual de lo que son la energía en este caso, lo que es momento y lo que es flujo. Para que cuando veamos los IPAs con cada uno de nuestros tutores asignados, pues vayamos, o sea, la parte conceptual no nos va a quedar, o sea, la comprendamos fácilmente. Entonces, mira, empecemos a manipular. Y la idea es que ustedes visualicen cómo van cambiando estas barras que están indicando la magnitud de las energías cinética color verde, potencial color azul, térmica la eliminamos, y qué pasa con la energía total. Entonces fíjense, no sé si ustedes lo notan, pero a medida que una crece, la otra decrece. Y noten ustedes que la energía total del sistema, es la suma de estas dos, la verde y la azul, no cambia. Entonces, por ejemplo, pausémosla acá. En este momento, la energía de mayor magnitud en ese punto es la potencial, ¿cierto? O sea, la que está relacionada con la altura, masa por gravedad por altura. Y la cinética es menor. ¿Por qué? Porque a medida que sube, su velocidad va disminuyendo. Acá podemos ver el diagrama circular, la proporción entre ellas dos en un diagrama circular. Este pedacito o este pedacito de distancia que le falta a la unidad potencial para ser igual a la energía total es exactamente la altura de esta energía cinética. ¿Qué va a pasar en el punto más alto? En el punto más alto, fíjense, bueno, ahí no sería el punto más alto, ahí ya sería el punto más alto. ¿Qué pasa en el punto más alto? Toda la energía cinética desaparece, o sea, vale cero. ¿Por qué vale cero en ese punto más alto la energía cinética? Porque no hay velocidad. Al no existir velocidad, quiere decir que cuando yo calculo un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, al ser la velocidad cero, esa cantidad me va a dar cero. Sin embargo, sí tiene una altura, que es la altura máxima, y por eso en este punto más alto se dice que la energía potencial gravitatoria es exactamente igual a la energía total del sistema. ¿Qué va a pasar a medida que él empieza a descender? A medida que empieza a descender, pierde altura, es decir, pierde energía potencial gravitatoria, pero adquiere velocidad, es decir, adquiere energía cinética. ¿De acuerdo? Entonces, mientras el comportamiento de ella es contrario.
No podríamos decir, o sea, decir que es inversamente proporcional, arriesgarnos a decir eso hasta que no lo comprobemos. Cuando yo sé que dos cantidades son inversamente proporcionales, si yo cojo y las divido en instantes de tiempo diferentes y esa división siempre me da un número constante, yo sí puedo afirmar que es inversamente proporcional. Ahora, si la una aumenta y la otra disminuye y no hago esos cálculos que acabo de decir que son cálculos sencillos, entonces simplemente puedo decir que tienen un comportamiento inverso. Bueno, entonces hay que tener cuidado cuando yo afirmo, cuando digo que algo es inversamente, para incluir la etiqueta o clasificación de proporcionalidad, ¿de acuerdo? Por ahora yo podría garantizar que son inversas, o sea, que tienen un comportamiento inverso, es decir, mientras una crece, la otra disminuye y viceversa. ¿Qué va a pasar en el punto más bajo? Pues en el punto más bajo, un poco. Entonces, fíjense que yo también puedo colocarlo lo más lento posible. Uy, bueno, ahí me pasé. Bueno, va a manipularlo. ¿Qué va a pasar en el punto más bajo? En el punto más bajo, ¿cierto? Bueno, toca ponerla. Vale, se me cayó el skater. Muy lento. En el punto más bajo pasa es completamente lo contrario, ¿no? En el punto más bajo es donde él tiene mayor velocidad, ¿cierto? Y por lo tanto va a tener mayor energía cinética. Sin embargo, fíjense que acá hay un valor de energía potencial. ¿Por qué? Porque ahí no vale cero la energía potencial. Si yo cojo la cinta métrica, bueno, ahí subí el nivel, eso no es lo que queríamos. Ese tiene una altura. Esa altura me está diciendo a mí que él va a tener una energía potencial gravitatoria. Correcto. ¿Qué tendría que hacer con la pista para que su energía potencial gravitatoria sea cero en algún instante? Tendría que ponerla al mismo nivel, ¿cierto?, del suelo. Y en ese punto abajo, sí va a acercarse la energía potencial a cero. Conclusión. Cuando yo empiezo a mirar lo que es energía mecánica, pues la energía mecánica es la suma de la energía cinética y potencial, y si estoy en un ambiente, en un sistema en donde las fuerzas de fricción no son tenidas en cuenta, entonces de forma intuitiva yo puedo ver, según este comportamiento de las barras, que la energía mecánica siempre se conserva. ¿Listo? Y mientras la energía cinética sube, la potencial baja y viceversa. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, a ustedes dentro de la guía, a ustedes les formulan varios tipos de preguntas. Hay algunos que se les coloca, en particular el skater de 75 kilogramos, y pues la idea es que empiecen ustedes a manipular con base en lo que dice acá. Por ejemplo, bueno, ¿qué pasa si usted ya no hace el movimiento en la Luna, en la Tierra, en Júpiter? ¿Ya? Entonces simplemente es manipular el simulador, voy a colocarlo, pero digamos no es dar ahí las respuestas, sino que ustedes de forma intuitiva, o sea, vayan mirando qué es lo que sucede. Por ejemplo, ¿qué pasa si lo coloco en la Luna? En la Luna la gravedad es menor. Entonces hay que ver el movimiento más. ¿Dónde coloco los 75? Ah, listo. Acá donde dice elegir patinador, mira. Entonces está el skater de 75, es una skater, una estrella de skater de 60, el perrito es 20 kilogramos, la mariquita es 0.2 kilogramos y una bola. ¿Listo? Acá se selecciona donde dice elegir patinador. ¿Ok? Por ejemplo, si cambio acá y le doy OK, pues ya. Bueno, se nos cayó el skater. ¿Qué creen? ¿Que sigue derecho o que no? No. ¿Qué es lo que no la deja seguir derecho? Correcto, muy bien la gravedad. Ahora cambiamos el entorno. Júpiter, ¿qué pasa con Júpiter y qué diferencia con la Luna? Mire la diferencia de las gravedades que hay, es grande.
Entonces, la Tierra es 9.81, la Luna es la sexta parte aproximadamente, 1.62. ¿Y cuál fue el comportamiento con respecto a la velocidad entre la Tierra y la Luna? ¿Aumentó o disminuyó? Disminuyó, o sea que a menor gravedad, menor velocidad. O sea que la lógica nos diría que acá tiene que irse más rápido. Y efectivamente, ¿no? Al menos lo que podemos apreciar es que así es, se mueve más rápido. Listo, entonces de eso, digamos, se trata el simulador. Entonces, conclusión, la conclusión del uso de este simulador es que la energía mecánica en un sistema donde no se tiene en cuenta, o la fricción se toma como despreciable, se conserva. Vamos a mirar qué pasaría si yo incluyo la fricción. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, yo tengo acá fricción de la pista. Entonces, fíjense que si yo lo pongo acá sin fricción, ella va a subir y bajar indefinidamente. Ahora, ¿qué pasaría si yo le pongo fricción a la pista? Vamos acá, coeficiente de fricción 0, vamos a ponerle algo de coeficiente. Se va a mover, pero fíjense que cada vez se mueve menos. Entonces, ahora, miremos qué es lo que va pasando eso, qué es lo que va pasando ahora si yo lo miro en el diagrama de barras. Bien, ¿listo? Fíjense que va a llegar un momento, exacto, ¿qué es lo que hace que esa velocidad se vaya disminuyendo? En el diagrama de barras. Bien, ¿listo? Fíjense que va a llegar un momento, exacto, ¿qué es lo que hace que esa velocidad se vaya disminuyendo? Correcto, es eso. Entonces, ese es el ejercicio. Ahora, en esta situación, ¿qué creen que va a pasar ahí? ¿Será que en algún momento la energía mecánica total va a ser cero? Así, fíjense que levanté la pista, ¿no? Miremos a ver. No, correcto. ¿Por qué no? ¿Cuál va a digamos, cuál va a quedar ahí a pesar de que no se esté moviendo, cuál va a existir? ¿Listo? La potencial. De hecho, la energía, exacto, la energía no es que se pierda, sino que se transforma en otro tipo de energía. Pero como les digo, en el ejercicio que nosotros estamos trabajando en física en general, estamos trabajando el caso ideal para aplicar el teorema de la conservación de la energía mecánica, donde las fuerzas de fricción se asumen como despreciables, ¿de acuerdo? Digamos, esa sería la parte de este simulador. Ya lo otro es explorar cada uno de ustedes esos espacios y responder lo que se les asignó, ¿de acuerdo? Vamos a mirar entonces el siguiente. Algo importante en esta unidad 3 es que, sí señor, la potencial gravitatoria, porque recuerden que hay dos tipos de energía, ¿no? Potencial, la gravitatoria y la elástica. La gravitatoria sí depende o está directamente relacionada con la altura, es decir, para que haya un valor tiene que existir una altura diferente de cero. Algo que no dije en la parte introductoria de las energías es que las unidades de las energías son las mismas unidades de trabajo. Sí le nombré mucho la relación entre energía y trabajo, pero no le nombré las unidades. ¿Me recuerdan cuáles son las unidades del trabajo? Mientras yo ubico acá el otro simulador. Correcto, Jules. Muy bien. Bien, Maritza Higuera. Jules, muy bien, correcto. Muy bien, Julián, Jorge. Excelente. Listo. En el siguiente simulador vamos a trabajar lo que son las colisiones. La misma mecánica, copiamos el enlace, le damos descargar directamente. Entonces, si no me descarga, entonces tengo que permitirle que él me lo deje
usar, porque este, digamos, ustedes deben tener la versión actualizada, o sea, la última de Java, y este creo que trabajas con la versión 8. Entonces toca hacer ese pasito. ¿Qué le di? Simplemente le dije descargar, él me envía una página, me aparece la pantalla en blanco, me aparece aquí un icono como una especie de ficha de un rompecabezas y le doy clic ahí para decirle que sí, que no pasa nada, que lo ponga a rodar. Entonces, habla de lo que es el momento. Resulta que el momento en física es una cantidad vectorial. Algo que no dije tampoco, pues, que espero que lo intuyan, es que como el trabajo y la energía están directamente relacionados, tanto el trabajo y la energía son cantidades escalares. Pero el momento sí es una cantidad tipo vectorial. Entonces, aquí una lectura muy sencilla, muy corta, donde me dice a mí que el momento se define como el producto de la masa y la velocidad. La masa, pues espero que ya tengan completamente claro que la masa es una cantidad escalar y que la velocidad es una cantidad vectorial. Esa velocidad es la que le da la etiqueta o la clasificación al momento lineal como cantidad vectorial. Esta cantidad física, a diferencia de las unidades, la fórmula de trabajo de la fuerza aplicada por desplazamiento sí está incompleta. O sea, la fórmula de trabajo, bueno, hay muchas formas de nombrar trabajo, Sandra. Por ejemplo, si yo lo quiero nombrar en forma vectorial, yo diría que el trabajo es el producto punto entre la fuerza y el desplazamiento, que son vectores. Ahora, si quiero expresar esa fórmula o aplicar la definición de producto punto desde un punto del cálculo vectorial, el producto punto sería, decirlo en forma de producto punto, ¿qué es trabajo? Magnitud de la fuerza, magnitud de desplazamiento por el coseno del ángulo que forma. ¿Ya? Coseno del ángulo que forman ¿quiénes? La fuerza y el desplazamiento. O yo también lo puedo ver como el producto entre componente a componente. Bueno, pero sí no, o sea, no solamente le llamémosla trabajo multiplicada por desplazamiento. Sí, pero falta algo. ¿Listo? Entonces, el trabajo es la magnitud de la fuerza por la magnitud del desplazamiento por el coseno del ángulo que forman la fuerza aplicada y el desplazamiento. Lo que pasa es que en algunos casos uno ve en los textos que solo aparece F, fuerza y desplazamiento, pero eso es porque el ángulo entre ellos dos vale 0. Pero en la fórmula general hay que incluir el coseno del ángulo de ellos dos. ¿Qué me dice a mí el teorema de la conservación del momento lineal? Que si usted tiene una situación en particular, ubíquese en una mesa donde hayan dos esferas del billar, pero no es vamos a ver el ejemplo más simple, dos esferas. Eso es un sistema físico, dos esferas. Antes y después de la colisión, resulta que yo puedo calcular el momento de cada esfera. O sea, cada esfera tiene su momento porque cada esfera tiene una masa y cada esfera se mueve. O sea, de forma independiente, cada una tiene su momento. O sea, que el sistema de que yo estoy hablando, el ejemplo, venga, ponemos acá más para hablar de esto. Ya mirando el simulador, esto es una masa que está en color rojo, que está etiquetada como la masa 1, y esta es una masa 2 que está con color verde con su número 2, como lo acabo de decir. Resulta que cada una de forma independiente tiene momento. Entonces vamos a ponerlas a mover. Ahí se está moviendo solo la roja. Entonces esta tiene su momento y esta, a pesar de que está en reposo, pues hay una fórmula de calcular el momento. Bueno. Profe, el ángulo de la posición de las dos esferas. No entiendo. Bueno, permítame, sigo explicando la idea. Entonces, esto es un sistema. El sistema lo forman las dos esferas. La suma del momento de la esfera en color rojo y la suma del momento de la esfera en color verde es lo que yo llamo momento total. Resulta que si usted toma como referencia antes y después de una colisión, va a haber un momento inicial antes de la colisión y va a existir un momento final después de la colisión, que es lo que está expresando acá esta igualdad. Entonces, retomando, para tratar de hacerme entender, la esfera verde tiene momento
y la esfera roja tiene momento antes de que colisionen. La suma de esos dos momentos, que es esto que está aquí, es lo que se va a llamar momento inicial total. Sí, un sistema puede estar conformado por muchas partículas, por muchas. Pueden ser 2 hasta n partículas. Sí, no hay problema, del hecho el error fue mío, no les envié bien el enlace. Igual ahí pues queda la grabación, mañana me las comparto. Bueno, entonces les decía, y después de la colisión hay un momento final, también de la esfera roja y de la esfera verde. Resulta que si yo comparo el momento total inicial antes y lo comparo con el momento total final después, esos valores van a ser iguales. Y eso es lo que me dice el teorema de la conservación de la energía, perdón, el teorema de la conservación del momento lineal. Y ese teoremita es muy fuerte, muy potente para resolver situaciones en las cuales se intervienen objetos que están colisionando. Entonces, en esta hoja, está la hoja, en este simulador, está la hoja de introducción y la hoja de avanzado. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Pues que acá me dan la opción de que mirar una colisión en dos dimensiones, en una dimensión, una colisión donde yo puedo adicionar bolas, puedo colocar 5 máximo, o puedo colocar 2, puedo mover, o sea, modificar el valor de las masas, ¿cierto? Y puedo mirar más datos. Entonces, además de eso, yo puedo mirar los vectores de la velocidad y el vector momento, que no son exactamente iguales. Entonces, fíjense, la que está en color verde, perdón, el vector que está en color verde es el vector velocidad y el vector que está en color amarillo es el vector momento. Entonces, ¿qué pasa cuando yo, por ejemplo, aumento, fíjense la esfera de color rojo, de 0,8 le voy a poner 2. Entonces miren que el momento que está en color amarillo, pues crece. Ahora, yo puedo mover esto, puedo manipularlo, puedo cambiar la dirección, ¿cierto? Y fíjense que a medida que pues voy manipulando acá con el clic sostenido, pues también se van moviendo los valores en la parte de abajo. Claro, el momento está afectado por la masa. Por ejemplo, vamos a hacer un lanzamiento. Ahora, yo que puedo colocar el centro de masa, pero acá pues no vamos a hacer uso de esa característica del centro de masa. Podemos ver el diagrama de los momentos, podemos ver el valor de la energía cinética, podemos ver los valores, mostrar los valores, ¿cierto? ¿Listo? Señor, una pregunta. No, hijo. No. Listo. Entonces, pregunta Alberto. Ella pide inelástica, yo la coloqué al 50% y completa. Listo. Entonces, aclaramos. Resulta que las colisiones se pueden clasificar en elásticas o inelásticas. Cuando una colisión se clasifica o se dice que es elástica, cuando después del impacto, ¿sí? Primero, no hay deformación permanente, ¿sí? Entre los cuerpos que colisionan, y segundo, no quedan unidos. Eso se resume en, digamos, en términos de leyes físicas, eso se resume en que una colisión es elástica, cuando hay conservación de la energía cinética antes y después de la colisión. Eso, digamos, en términos de teoremas. En términos, digamos, menos técnicos, es simplemente que no quedan unidas y no hay deformación permanente. ¿De acuerdo? Ahora, hay una colisión que es inelástica, que esa colisión inelástica lo que hace es que por efecto de la colisión, parte de la energía cinética total inicial se transforma en otro tipo de energía que normalmente son por situaciones de fricción, por lo tanto se va a transformar en energía térmica. Entonces ya la energía cinética no se va a conservar. No se va a conservar la energía cinética inicial con respecto a la final.
Y hay una energía, hay una colisión que se llama perfectamente inelástica, que es aquella que cuando chocan, después del choque quedan unidos los cuerpos que chocaron. Esa es perfectamente inelástica, ¿de acuerdo? Entonces, pues empezamos a hacer cálculos aquí para entender qué es cada una de esas cosas. Creo que ahí están viendo los valores de las velocidades y de las masas de cada objeto. Por ejemplo, ¿cuál es el valor del momento inicial de la esfera roja? ¿Cuál es el valor? No sé, creo que aquí está, permítame. No, no se los muestro exactamente. De la roja. Recuerden que el momento es masa por velocidad, es decir, 2.00 kilogramos. No, perdón, ahí sí les está mostrando el momento. Sí, correcto, aquí no he visto, sí les está mostrando acá el momento. Mire, este es el momento. Pero ¿de dónde sale eso? De multiplicar la masa, que son 2, mira, la masa de la roja, que son 2, por la magnitud de la velocidad, que es 1 metro por segundo. ¿Es claro de dónde sale esa magnitud del momento de la masa 1? Listo. Ahora, ¿cuál es la magnitud del momento de la masa 2? Acá es 0.75. ¿Por qué? Porque es el producto entre 1.5, que es la masa verde, por menos 0.50. Aquí pues tendríamos que aclarar que esto es negativo, este momento es negativo. Recuerden que el momento es una cantidad vectorial y esa masa verde está apuntando hacia la izquierda. ¿Cuál es el valor de la energía cinética total? Si tienen con qué apuntar ahí, pues sería bueno para que lo comprobemos y entendamos qué es energía cinética total. ¿Recuerdan la expresión de energía cinética? Que la nombramos en el simulador anterior. ¿Un medio de la masa por quién? Ajá, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Entonces, ¿cuál es la energía cinética de la masa roja? Pues sería un medio de 2.00 kilogramos, que es la masa, por la velocidad, que es 1 elevado al cuadrado. ¿Sí? O sea que se nos daría ¿cuánto? Otra vez, un medio, es decir, 0.5, por la masa, que es 2 por 1 al cuadrado. ¿Cuánto les da eso? 1. O sea, eso sería un joules. Bueno, un joules. O sea que la energía cinética de la masa roja es un joules. Ahora calculemos la energía cinética de la verde. Sería un medio, 0.5, por la masa, que la masa verde es 1.5, por la velocidad al cuadrado. La velocidad al cuadrado de esa esfera verde es 0.5. O sea que eso nos da ¿cuánto? Mami, si algo que no hay que echar polvo de 0.1875, muy bien. Si ese de 0.18 lo redondeamos a dos cifras significativas, nos va a dar 0.19. ¿Claros hasta ahí? Entonces, la energía cinética total, perdón, la energía cinética de la esfera roja nos dio un joules y la verde nos dio 0.19 ya redondeado. Si ustedes lo suman, 1 con 0.19, eso les va a dar 1.19 joules. O sea que la energía cinética total del sistema antes de que choque es 1.19 joules. Es decir, la suma de la energía cinética roja más la suma de la energía cinética verde. ¿Clara esa parte? ¿Ya entendemos qué es energía cinética total? Listo, perfecto. Ahora, hagámoslas colisionar. Entonces, se mueve. ¡Tum! Listo, colisionaron. ¿Qué pasó? Por efecto de la colisión, fíjense que los momentos, ¿sí? Los momentos ya no son los mismos. Fíjense que las velocidades de ellas no son la misma. ¿No es acaso una suma algebraica? Sí, pues eso hicimos, una suma algebraica. Calculamos la energía cinética de la masa roja, calculamos la energía cinética de la masa verde y la sumamos. Entonces se modificaron, pero mire, ¿qué pasó? ¿Qué pasa con la energía cinética total? ¿Cambió o no? Se conserva. Eso me está diciendo a mí que este choque es elástico. ¿Por qué me dice que por qué me está garantizando que es elástico? Porque la energía cinética total antes y después del sistema se conservó. Si yo llego a una situación en que
Supongamos que trabajamos con los mismos números, pero nos dio 1.19 inicialmente y después nos da 1.01, supongamos. ¿Qué pasa ahí? Entonces pueden pasar dos cosas que yo las tengo que analizar. Al no conservarse la energía cinética total antes y después, ya me está diciendo a mí que ese choque no es elástico, entonces es inelástico. ¿De acuerdo? ¿Es clara esa parte? Porque la energía cinética inicial total, parte de ella se transformó en otro tipo de energía. No desaparece, se transformó en otro tipo de energía. Pongámosle números. La energía cinética inicial, en el ejemplo que estamos haciendo, total es 1.19. Supongamos que después del choque nos dio 1. Ese 0.19 no se desaparece. Ese 0.19, digamos, se transformó en otro tipo de energía, que puede ser energía térmica. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero es que ya no es elástica, entonces es inelástica. Ahora, ¿qué tengo que analizar yo? Si es simplemente inelástico o si es perfectamente inelástico. Por ejemplo, ahí, con ese dibujo, venga, los separo un poquito. ¿Qué es? Elástico, inelástico, perdón, o perfectamente inelástico. Jairo dice, pero cuando no es elástico es cuando un objeto en movimiento golpea a uno que está en reposo. No, no tiene nada que ver si uno está en reposo o si está en movimiento ambos. ¿Ya? No pasa nada. O sea, lo que me define a mí, me determina a mí si es elástico o inelástico es cuando yo mido las energías cinéticas totales antes y después. Bueno. Porque yo puedo simular que una quede quieta y nos vamos a dar cuenta que no. Y de hecho, ahorita lo hacemos rápidamente. Listo. Entonces, ¿cómo yo calcularía o verifico esto? Pues entonces cojo la masa de la bola roja, ¿cierto? La multiplico por un medio y la velocidad que en este caso cambió a 0.71 la elevo al cuadrado y la comparo con la otra energía cinética y esa suma me tendría que dar 1.19 joules. Listo, vamos a restaurar y entonces vamos a mirar el caso que me dice Jairo, vamos a hacer que esta esté quieta, acá le pongo un cerito, ya, no, esa no era, perdón. Bueno, sí, también pues no tiene nada que ver. Entonces, listo, dejé la roja quieta. Aquí la energía ya cambia a 0.19, que es la verde, que solamente es la única que se está moviendo. Profe, si yo sé la dirección de una de las masas, sí, claro, sí la puede determinar. Entonces, por ejemplo, mira, ahí la va a golpear. Y fíjense que inicialmente era 0.19 y después del choque sigue siendo 0.19. Entonces, se sigue conservando la energía cinética, o sea que sigue siendo un choque elástico. ¿De acuerdo? Entonces, la idea es que ustedes manipulen ahí y empiecen a explorar. Entonces, por ejemplo, ¿qué les dicen a ustedes? Por ejemplo, les dicen, bueno, yo puedo tener sostenido esto, y les empiezan a decir, bueno, deje una de las dos quieta, listo, entonces, primero voy a hacer las que se muevan, voy a hacer que esta se mueva para allí, listo. Voy a dejar la verde quieta, listo, voy a ponerla acá a 0. Listo, entonces voy a ponerlas a funcionar, listo. Le pegó, fin. ¿Qué pasó? Esta la hizo mover a la derecha y esta se siguió moviendo a derecha más despacio, pero se siguió moviendo a derecha. Entonces la idea es que ustedes empiecen a analizar en qué situación fue que sucedió eso. Entonces empiezan ustedes a mirar valores. Esta roja tiene más masa que la verde. Y esta roja, fíjense que inicialmente la roja estaba con una velocidad, ¿qué hicimos a la velocidad acá? Nos toca es hacer lo siguiente, nos toca es anotar los valores iniciales y empezar a comparar. Por ejemplo, la velocidad de esta es 0.48. La pongo a funcionar. Chocó y mira, ¿qué pasó con la velocidad de la roja? ¿Aumentó o disminuyó? Disminuyó por efecto de la colisión. Entonces le dicen, bueno, ¿bajo qué condición? Porque fíjense que acá dentro de las preguntas que le hacen, les dicen, bueno, ¿en qué condiciones deben cumplir las masas y las velocidades de los cuerpos para moverse en sentidos iguales y opuestos? Entonces, yo, por ejemplo, les acabo de presentar la situación cuando se siguen moviendo en sentidos iguales.
¿sí? Es decir, que esta pega y sigue, le pega a la verte y sigue en la misma dirección que llevaba inicialmente. Entonces, la idea es que ustedes miren los valores de las masas, de las velocidades y empiecen a establecer ahí conjeturas, a establecer conclusiones, lo que ustedes consideren ya con la introducción que yo les he dado. Dice Andrea, no entendí lo de inelástico y perfectamente inelástico. Inelástico es que cuando no se conserva la energía total cinética, inicial y final. En estos ejemplos que mostramos siempre se conservó. ¿Sí? Entonces, qué quiere decir eso? Que si acá te daba 2 joules antes del choque, después del choque, si me sigue dando los mismos 2 joules, se dice que es elástica, pero si cambia ya es inelástica, cuando cambia la energía cinética. Ahora, si además de que cambia la energía cinética después del choque quedan unidos, entonces ya es perfectamente inelástico. O sea, cuando quedan los dos objetos que colisionaron, quedan unidos. ¿De acuerdo? Bueno, digamos ya con esa introducción, breve introducción, la idea era esa, que tuvieran, digamos, ustedes la parte conceptual ahí. Vamos al tercero. ¿Listo? Vamos al tercer enlace. Este lo puedo cerrar. ¿Hay alguna una pregunta? Entonces acá bueno, acá les dicen en 2 dimensiones, bueno, eso sí ya les toca que cada uno manipule, explore, como les digo, es introductorio, para que miremos el simulador y para que aprendamos la parte conceptual, lo que es el concepto, la parte básica de este teoremita. Si le dicen que en 2 dimensiones, entonces deben utilizar acá, seleccionar aquí 2D, ¿no? ¿Listo? En 2D. Ustedes pueden moverla en cualquier parte, ¿sí? Pueden colocarle la dirección a cualquier parte y la ponen a funcionar. Entonces, venga que esta se me va a salir. Esta dejémosla quieta, la verdad. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Se cayó. ¿Sí me escuchan? Sí, bueno, gracias. Listo, vamos a la tercera. En la tercera vamos a hablar un poco de lo que son los fluidos. Resulta que los fluidos, yo los puedo analizar cuando están en reposo o cuando están en movimiento. Cuando están en reposo, se dice que yo estoy, digamos, inmerso en lo que se llama hidroestática, fluidos en reposo. Y cuando están en movimiento, no podríamos hablar de hidrodinámica porque esa digamos, es una palabra o es una rama de la física no, compleja. O sea, para llamarlo hidrodinámica nosotros no vamos a hablar de hidrodinámica, sino más bien fluidos en movimiento y vamos a hablar de cositas en particular de fluidos en movimiento, como lo son la ecuación de continuidad, el, el, el teorema de Bernoulli y el de Torricelli, que es una consecuencia del de Bernoulli. Entonces, porque es que cuando allá hablamos de hidrodinámica tenemos que hablar de derivadas, integrales, ecuaciones diferenciales, bueno, hay una cantidad de enmarañado matemático que no lo trabajamos en el curso como tal. Entonces vamos a hablar simplemente de hidroestática y de fluidos en movimiento y algunas particularidades, cositas de fluidos en movimiento. ¿Listo? Bueno. ¿Qué se me hizo? No, no es que como se cayó no les había compartido. Allá deben estar viendo la pantalla. Creo que ahora sí. Listo, gracias. Listo, entonces la misma mecánica. Descargamos el simulador. Lo descargo. Él me preocupa un poco porque él me dice que me dañará el equipo, pero no. Kilos. Listo. Abrimos el simulador. Listo, entonces este es el simulador. Ustedes van a encontrar aquí digamos, tres entornos. En el primero es para trabajar lo que tiene que ver con presión. Entonces, ¿qué es la presión? Vamos a hablar de lo que es presión hidroestática. Entonces,
¿Qué es la presión hidrostática? La presión hidrostática es la presión que experimenta un objeto que está sumergido en un fluido. En particular, vamos a hablar de agua. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, ¿de qué depende esa presión que experimentamos o que experimenta un objeto que está en el agua? Entonces, vamos a mirar. Este simulador presenta a mí o me tiene entre sus opciones, sus herramientas, un medidor de presión. Este en particular me mide en kilopascal. ¿Me recuerdan qué significa la K? ¿Están ahí? ¿Me están escuchando? ¿Me escuchan? ¿Será que es año esto? Exacto, correcto, muy bien. Exacto, listo. Entonces, lo mismo, tiene varias herramientas, una regla, puedo colocar cuadrícula, es para decidir, para mirar cuánto es, para tener una idea de de qué tan abajo estoy. Entonces, mira, 3 metros, 2 metros. Puedo medir o colocar las medidas en el sistema métrico, en atmósferas, en el sistema inglés, PSI, atmósferas, ATM y métrico, ¿de acuerdo? Puedo tener en cuenta, si tengo en cuenta la presión atmosférica o no. ¿Tienen ustedes claro qué es eso de la presión atmosférica? Entonces resulta que listo. Bueno, listo, muy bien. Entonces, primero hay que tener claro, correcto, es una columna de aire. Hay que tener claro que los fluidos pueden ser líquidos o pueden ser gases. En particular, cuando yo hablo de la presión atmosférica, son las partículas de aire que están aquí, que en este caso se pusieron en color negro. Resulta que esas partículas, así uno no lo crea, también ejercen una presión. ¿Sí? Eso es lo que se llama presión atmosférica. Entonces, entre más, o sea, si usted está al nivel del mar, va a experimentar mayor presión atmosférica que si, digamos, está en la cima del Everest. ¿Por qué? Correcto, lo que acaba de decir Jonathan. Claro, hay menos partículas si estamos en la cima del Everest. En cambio, a nivel del mar, pues se siente mayor presión. Entonces, cuando acá me dicen apagado, quiere decir que no voy a tener en cuenta el valor de estas cantidades que están acá. Miren, por ejemplo, miren el medidor de presión. ¿Ahí cuánto mide una atmósfera? 101,3 kilopascales. ¿Qué pasa si apago la atmósfera? 0, o sea, no la estoy teniendo en cuenta, ¿sí? Listo. Bueno, entonces, ese es un valor constante. Ahora, miremos a ver qué pasa aquí. ¿Listo? Entonces, fíjense, aquí son 101,325 kilopascales. ¿Qué pasa si voy bajando? Pues cada vez hay más partículas de aire encima y voy a sentir mayor presión atmosférica, ¿de acuerdo? Pero ¿qué pasa si además de eso me meto al agua? Mire que ya es significativo, mire que en las partículas de aire, miren que solamente se están moviendo del orden de las décimas centésimas de las milésimas, prácticamente, mire, solo se mueven las milésimas. Es el último numerito, ¿sí? Pero cuando ya me sumerjo dentro del agua, ya varía significativamente. Entonces resulta que a medida que yo me sumerja más, exacto, entre más abajo esté, es mayor la presión que se experimenta. Exacto, es decir, exacto, la suma de la presión de las partículas de aire más la suma de la presión de la columna de agua. ¿De acuerdo? ¿Claro esa parte? Entonces la idea, digamos, es que ustedes exploren a ver qué pasa si de pronto yo cambio de entornos. Entonces, por ejemplo, bueno, vamos a medir qué pasa si yo aquí en este recipiente que es abierto,
a 2 metros, por ejemplo, eso me mide 106.4 kilopascal. ¿Qué pasa si de pronto lo mido ahí? O acá. ¿Sí? ¿Y por qué? Es que digamos que ustedes establezcan conclusiones con respecto a eso. ¿De acuerdo? Entonces, ya digamos hablando en términos de expresiones como tal, la presión en un fluido, en la columna, en este caso de agua, se define como, la presión atmosférica sigue siendo la misma, no, ojo que 9,81 metros sobre segundo cuadrado es la gravedad, y la presión atmosférica es constante de 101,300 kilopascal, ojo, no confundamos esas dos cantidades. Lo que pasa es que para yo calcular la presión dentro de un fluido, allá está directamente relacionada con la gravedad y la densidad del fluido. Y eso tiene mucho sentido. Por ejemplo, si usted calcula la presión acá en agua, ¿sí? Vamos a ver, esto lo puedo llenar con más agua, miren. Y si yo le coloco más agua y la voy colocando más agua, miren el medidor de presión. Entre más agua coloque, mayor presión experimenta, ¿cierto? Pero entonces fíjense que yo también puedo cambiar la densidad del fluido. O sea, lo que quiero que vayan mirando es el medidor de presión. Ahí está la densidad de agua, o sea, eso es agua, que son 1000 kilogramos por metro cúbico. Pero ¿qué pasa si ponemos un material más denso? Si pongo un material más denso, un fluido más denso, la presión va aumentando. Entonces, hay dos valores de los cuales depende la presión dentro de un fluido. ¿Cuáles son esos dos? Por ahora las que he dicho serían la densidad, ¿correcto? Y la profundidad a la que esté sumergido, ¿no? Entre más bajo, mayor presión experimenta. Pero miremos ahora qué pasa si yo también hago este experimento ya no en la Tierra, que es 9,81, sino digamos, nos vamos para la Luna, que es aproximadamente la sexta parte. Entonces, mire, ¿sí ven? Va disminuyendo. Ahora, ¿qué tal si nos vamos para Júpiter, que es 21, creo? Entonces, la presión va aumentando. Entonces, hay varios elementos que me definen a mí la presión que se experimenta en un fluido. La altura, qué tan profundo estamos, el tipo de fluido que está directamente relacionado con la densidad y también la gravedad. Pues obviamente se asume que todos los experimentos los hacemos en tierra, pero pues con el simulador tenemos la oportunidad de manipular el valor de la gravedad. ¿De acuerdo a esa parte? Sí, claro. Listo. Ahora vamos a hablar en la segunda hojita que se llama el flujo. Resulta que el flujo, el principio de Pascal lo que me dice a mí, que dice Villarreal, es que la presión que se experimenta en un objeto cerrado en todas las partes es igual. ¿Sí? Entonces, no, la presión es la misma. Ok. O sea, vamos a suponer que este es un por donde están viendo ustedes esas partículas que son las rojitas, vamos a suponer que eso es cerrado. Que es cerrado. Que eso es cerrado. Entonces, la presión en este punto y en cualquiera de los puntos rojitos que ustedes están viendo ahí, el principio de Pascal me dice que es la misma. O sea, que si usted se para aquí y llama esto punto 1 y usted se para aquí y llama eso punto 2, significa que la presión en esos dos puntos P1 y P2 va a ser igual. Voy a remitirme a un dibujo que está dentro del trabajo para ser un poco más claro. ¿Cuál estudiante es que tiene el ejercicio? No me acuerdo.
Este. Entonces, miren, esto que viene ustedes en color aquí como naranja, amarillo, no sé, salmón, no sé qué color es. Vamos a suponer que es el fluido. Resulta que la presión en este punto, donde este émbolo es más delgado, más angosto, es igual a la presión que se experimenta en ese émbolo que es más ancho. La presión. Ahora, la presión, usted también usted la define o se puede determinar como presión es igual al cociente entre la fuerza perpendicular sobre el área de aplicación. Si usted aplica esto, esta formulita, que es la fórmula básica de presión, la que nosotros conocemos primero, a una situación en la cual, ¿qué significa el simulador? ¿Qué le dice? A una situación en la cual usted tiene un fluido, se va a dar cuenta que va a llegar a las ecuaciones de presión hidrostática. ¿Sí? Ahorita no las vamos a hacer, pero uno puede llegar a partir de esta expresión, que es la expresión de presión, venga, lo pongo un poco más grande para que me vean, ¿sí? Aplicado a un fluido, usted puede llegar fácilmente a lo que es las formulitas de presión hidrostática. Ahora, ¿qué es lo que me dice a mí el principio de Pascal? Me dice que en dos puntos diferentes resulta que esas presiones tienen que ser iguales, ¿de acuerdo? Eso es lo que me dice el principio de Pascal. ¿Pero qué me está diciendo a mí? Recuerden que presión, insertar, listo. Recuerden que la fórmula que les acabo de borrar me decía que la presión, esto es lo que, la presión era igual a la fuerza sobre el área de aplicación, ¿sí? Están entrando estudiantes. Bueno, sé lo que es, esperemos a ver un ratico. Listo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Si esta es la presión 1, recuerden que presión es fuerza, ¿cierto? ¿Sobre quién? ¿Presión es fuerza sobre qué? Sobre área, correcto. Entonces, si esta es la presión 1 en particular, esto es F1, ¿cierto? Esto es F1 sobre área 1, porque estoy hablando de la presión en el punto 1. Y acá, pues va a ser, la presión en el punto 2 va a ser pues F2 sobre área 2. Ahora, hay que tener en cuenta lo siguiente, que es lo que a veces uno se confunde. Yo estoy diciendo que la presión es igual en ambos puntos, pero no estoy afirmando que la fuerza 1 y la fuerza 2 sean iguales entre sí, o que el área 1 y el área 2 sean iguales entre sí. ¿Ya? Lo que sí es igual es que si yo divido la fuerza 1 en el área 1, me da un número en pascales de presión, y si cojo la fuerza 2, que no tiene que ser igual a la fuerza 1, sobre el área 2, que no tiene que ser igual al área 1, y los divido, me va a dar el mismo número. Entonces, eso es lo que me garantiza a mí el principio de Pascal. Entonces, este es un mecanismo, este mecanismo o principio de Pascal es el principio bajo el cual funcionan lo que son los gatos o las máquinas hidráulicas. Obviamente, lo que está en esos fluidos, dentro de esos aparatos, lo que está ahí en color como amarilloso, no sé qué color es, no es agua, eso es un líquido obviamente con unas características especiales para que puedan resistir esas fuerzas que se experimentan dentro de esto. Pero digamos, ese es el principio de Pascal, que en dos puntos diferentes la presión es la misma. Entonces, si yo hago una fuerza pequeña, puede ser correcto. Si yo hago una fuerza pequeña en el émbolo pequeño, entonces para que esa relación entre fuerza y área sea igual en ambos casos, entonces la fuerza que se produce en el extremo opuesto tiene que ser bastante grande. Entonces es un sistema para ampliar fuerzas. Se amplifica haciendo una fuerza pequeña, puedo reproducir una fuerza mucho bien grande. ¿Listo? Bueno, entonces sigamos. Y vamos en flujo. Entonces, bueno, en la parte de flujo, retomando otra vez, resulta que esto se asume que es un fluido ideal, no viscoso. ¿Y eso para qué? Pues para poder aplicar las ecuaciones de fluidos en movimiento. Entonces, lo mismo, yo tengo medidores, yo puedo medir la velocidad, ¿sí? Entonces, fíjense que, ¿qué pasa con la velocidad? En cualquier punto que yo la coloque, pues no cambia. Puedo medir la presión, ¿cierto? Entonces, fíjense, ¿recuerdan que la presión de qué depende? Se me perdió perdón.
Acá está. Sí, listo, entonces, fíjense que el medidor de presión, ¿qué pasa? Si lo bajo, la presión aumenta, ¿no? Pero miren que la velocidad, abajo, arriba, no cambia. ¿Ven? Siempre va a ser 1.6. ¿Qué pasa si yo cojo y empiezo a modificar el diámetro de este tubo? Miren, miren, ¿qué pasa con la velocidad? Aumenta. Entonces, a menor diámetro, mayor velocidad. ¿De acuerdo? Y entonces acá es donde viene la primera ecuacióncita, que se llama la ecuación de continuidad. ¿Qué es lo que me dice a mí la ecuación de continuidad? En un fluido estable, ideal, en una tubería, ¿sí? Que tiene diámetros diferentes, su flujo siempre va a ser constante. ¿Qué es flujo? El flujo es la cantidad, ¿sí?, de volumen por unidad de tiempo. Es decir, digamos de esta forma es eh, la cantidad de partículas que están pasando, ¿sí?, es la cantidad, digamos, el espacio que están pasando por unidad de tiempo. Vamos, la idea es que verifiquemos con este simulador si eso se cumple o no. ¿Listo? Entonces, empecemos. ¿Cuál sería acá? Que aquí no me, por ejemplo, este tiene regla, por ejemplo. Vamos a esta reglita. Por ejemplo, ahí, esto sería 1 metro, 2 metros. Ese es el diámetro, ¿no? ¿Cuál sería el radio en ese caso? 1, correcto. Entonces, ¿cuál es el área de esto, asumiendo que esto sea un círculo? Que este sea un tubo circular, aunque ahí se ve que es circular. Recuerden que el área de un círculo es pi por radio al cuadrado. Eso sería pi por 1 metro al cuadrado. Por la velocidad que es 1.6, ¿de acuerdo? Eso es el flujo. ¿Claro esa parte? ¿Cómo se calcula ahí? Listo. Como este tubo siempre va a medir un centímetro, pues en cualquier parte que ponga la regla va a medir lo mismo. Exacto, 3.14 por 1 metro al cuadrado por 1,6, correcto. Ahora, vamos a reducir esto y vamos a reducirlo a la mitad. Vamos a tratar de hacerlo lo más preciso posible. Bueno, yo creo que ahí va 1 metro. Entonces, ya ahí el diámetro es 1, pero el radio sería 0,5, entonces sería pi 3.1416 por el radio que es 0.5. ¿Me escuchan? Listo. ¿Me recuerdan cuánto dio el cálculo anterior cuando el radio era 1 metro? 502, y mire, ahorita nos dio aproximadamente 5. No sé nada o no se ve nada. Ah, listo. Entonces fíjense que, listo. Entonces fíjense que coloqué el diámetro a la mitad, ¿cierto? Y, o sea, tuve que poner el medidor bien donde queda ese diámetro modificado. Y así me dieron aproximadamente 5. Y en el otro nos dieron 5,02. Entonces fíjense que modifiqué el diámetro, pero al modificar el diámetro la velocidad aumentó y en ambos casos el flujo se conserva. Entonces hagamos las cuentas con ese rápidamente, así como está. El diámetro serían 0,5, perdón, el diámetro sería 1, el radio sería 0,5. O sea que el área sería pi por 0,5 al cuadrado. Por la velocidad que es 6.3 metros sobre segundo, eso les debe dar 4.94. ¿De acuerdo?
Correcto. Ahora, movámonos de acá, por aquí, y aquí donde el radio es 1 metro. ¿Cuánto nos da ese cálculo? Sería 3.14 por 1, ¿cierto? Que es el diámetro ahí, por la velocidad en ese punto, que es 1.6. Nos da 5.02. Entonces, fíjense que el flujo se conserva. ¿De acuerdo? Entonces, si redondeamos, pues esto, si lo redondeamos a 2 cifras, sería 5.0 y esto, bueno, son casi lo mismo. Obviamente, pues, de pronto estamos colocando mal el medidor de velocidad, no exactamente. ¿Listo? Entonces, de pronto eso nos da la precisión. Pero varía muy poco, correcto. Entonces, eso que les acabo de mostrar es lo que se conoce como la conservación del flujo. La ecuación de continuidad, ese es el nombre exacto de esa ecuacióncita. Y eso uno lo experimenta cuando digamos en una manguera, es la ecuación de continuidad Hugo Gracias, correcto. Entonces, si usted reduce el diámetro de salida de la manguera, pues el agua sale con mayor velocidad. ¿De acuerdo? Entonces, ya digamos, lo otro es toca empezar a explorar. Ya digamos lo mismo ahí con el sistema inglés, sistema métrico. Ahora, si le colocamos fricción, ya la cosa nos va a cambiar. Ya no podemos hablar que la ecuación de continuidad se conserve. Porque, como les digo, no siempre analiza situaciones o entornos ideales, donde la fricción se toma despreciable para después sí ya mirar una situación más real. Y ya la última, el botón rojo es para mirarlo acá el flujo, o sea, cómo se comportan esas partículas de agua a medida que se van moviendo por ahí. Entonces, por ejemplo, si yo lo coloco acá, mira, y coloco el botón rojo, mira qué va a pasar ahí en la curvatura. Mira, a pesar de que hay una curvatura, mira que ellas tratan de irse igualitas, o sea, ellas tratan de siempre irse organizadas. Eso es lo que a mí me está garantizando, o lo que me dice este simulador, de que es un flujo ideal, que digamos no tiene remolinos, que las partículas no se cruzan entre sí. Pero si yo coloco fricción, mire lo que va a pasar. Mira que ya ellas se deforman y cuando llegan ahí ya no llevan ningún orden, que eso es lo que realmente pasa en este tipo de situaciones. Pero como les digo, estamos empezando, tenemos que trabajar situaciones ideales. Bueno. Es que acá está mi hijo. Listo. Entonces, mira. Y ya el último, en este no recuerdo que lo hayamos aplicado, pero sí es importante que lo miremos. Esta, digamos, es una aplicación o un entorno que me permite a mí aplicar la ecuación de Bernoulli, o el teorema de Bernoulli. ¿Qué me dice a mí el teorema de Bernoulli? Que si yo tengo dos puntos diferentes en un fluido que está en movimiento y le calculo la presión, la energía potencial, ¿sí?, y la energía asociada a la velocidad en dos puntos diferentes y sumo esos tres valores, eso siempre me va a dar constante. Entonces acá simplemente, bueno, ya no nos alcanza el tiempo, pero es para, lo mismo acá es similar, es para colocar aquí, colocar a llenar el tanque. Entonces ese teorema me permite determinar con qué velocidad y qué tan lejos, bajo las condiciones que estén aquí, cuáles condiciones, la altura de este fluido, si esto está aquí abierto a la atmósfera o no. Entonces me permite a mí determinar cuál va a ser las características de esa, qué tan lejos cae el fluido y con qué velocidad cae, sino que digamos no nos alcanzó el tiempo. Pero bueno, de pronto ya los compañeros en los IPAs de pronto nos aclaran un poquito más eso, porque bueno, se pasó el inconveniente del enlace. Entonces, antes de que se retiren, bueno, primero espero que les haya quedado claro algunos elementos, algunos conceptos, porque pues esa era la idea. Y manejamos el simulador. Si tienen problemas con el simulador, por favor me escriben a mí o a sus tutores. Nosotros miramos a ver cómo les apoyamos. Pero entonces les digo que antes de que se me retiren, me van a firmar la asistencia. Ya les paso la asistencia.
Listo, bien. Bueno, gracias por el comentario, listo. Entonces, mire que cuando uno entiende la parte conceptual, ya digamos la parte matemática se vuelve un adicional. Pero es importante, en física es muy importante entender el concepto. Si tú entiendes el concepto, la parte matemática uno de tanto hacerla, pues la domina. Pero a veces si no entiendes el concepto, no puedes, digamos, analizar y seguir adelante. Sí, claro. Sí, se queda grabado. Yo creo que mañana se las comparta. Ya antes de que me pregunte Laura Quinayas sobre los laboratorios, estamos en eso, estamos en eso. Ah, listo, ya les organizo las respuestas. Estamos en eso, los laboratorios. Esta semana se define, ¿sí? Esta semana se define. Y yo les voy yo o en su defecto, el líder nacional de ciencias básicas, les va a enviar la notificación de qué es lo que se va a hacer con los laboratorios. O sea, si se van a hacer, se va a enviar. Yo me llamo Edson Daniel Benítez Rodríguez, qué pena no me presenté al inicio por el afán del problema. ¿Todavía no deja? ¿Nada? ¿No los deja diligenciar? Se supone que ya. Se supone que ya. Pero ya debería dejarlos. ¿Nada? ¿Ahora sí? Ah, listo. Bien, entonces quedó clara la información con respecto a los laboratorios. Si no es esta semana, a principios de la otra, yo ya les digo cómo vamos a trabajar esa parte del componente práctico. Obviamente, pues no va a ser asistiendo a los centros porque, pues, todos sabemos que no está permitido, ¿no? Entonces, firmen la asistencia, les agradezco la atención y ya nos vemos en la próxima web que sería de la prueba objetiva cerrada. La asistencia es el enlace que les acabo de enviar ahí, un enlace en el chat. No, simplemente es un registro de información, ahí le preguntan el nombre, quién dictó la web, cómo se enteró de la web, qué temas trataron y alguna observación que tenga al respecto. Esa es la asistencia como tal, registrarse ahí. Bueno, ya tenemos que retirarnos porque hay espacios, tenemos el espacio hasta las 8. Bueno, muchas gracias y estamos hablando.